Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que usted puede enviar su pregunta al mail josefabundi@libe.com.ar. Estaremos respondiéndolo el mail, pero también estaremos respondiéndolo por este medio, que muchas personas también cuando preguntan muchos la misma pregunta, es buenísimo contestárselo acá de esta manera. Y la pregunta de este día es terrible. Dice, escuche bien, ¿es una ventaja ser hijo de pastor para ejercer el ministerio de una iglesia? ¡Buah! Yo traje a mi Franco, tengo Franco acá conmigo. Tengo 5 hijos, ninguno de ellos va a seguir siendo pastor. Cuando yo me marche, Dios ya tiene preparado a personas que lo van a seguir, que van a seguir el ministerio. Ellos van a cumplir una función dentro del rol que Dios le elija, pero no van a seguir detrás de su padre. Ahora bien, lo primero que debemos establecer es que en la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, no el hombre, Espíritu Santo, y que se ciñe conforme al modelo bíblico de la iglesia del primer siglo, no debería existir dinastías. Es decir, los dones y ministerios ejercidos por los padres no deberían ser heredados por sus hijos. Aunque en la práctica cada día es más común que los hijos hereden los cargos, entre comillas, porque muchas iglesias nada difieren de los negocios comerciales del mundo. En un negocio de los comercios del mundo, sí, bueno, primero fue el padre, después sigue el hijo, después sigue el nieto y después el tataranieto, el bisnieto. Esta es la iglesia del Señor. Es la obra de Él, no es nuestra. Ahora bien, en la mayoría de los casos son muy rentables y han acumulado un capital y poder muy importante que es codiciado por muchos. Robando con la mentira el diezmo, los pactos, la primicia, diciéndole que tenés que mantenerlo porque Dios lo eligió, porque es el ungido. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando legítimamente existió el patriarcado y la dinastía de diferentes reyes, vemos el fracaso de esa sucesión de padre a hijo. Comienza desde el mismo jardín del Edén con el primogénito de Adán, que era Caín, y podríamos incluir una lista interminable de estos infortunios. Abraham con su primogénito Ismael, Isaac con su hijo Esaú, Moisés, Jueces 18:30, dice, y los hijos de Dan, escuche bien, levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. David con su hijo Absalón y el mismo Salomón, siendo considerado el hombre más sabio, terminó sus días sucumbiendo ante el pecado de la poligamia, o sea, le encantaba a todas las mujeres, y luego como consecuencia de ese pecado fue arrastrado a la idolatría por sus mujeres. Yo no entiendo, nunca voy a entender cómo Salomón terminó tan mal, cómo las mujeres lograron desviar el corazón, pero hoy en día sigue pasando lo mismo. En el Nuevo Testamento, donde están todas las instrucciones para la iglesia, 1 Timoteo 3:15, dice lo siguiente, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿La casa de quién era aquella? De Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? ¿De qué pastor? ¿De qué denominación? ¿Quiénes son los dueños? Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la que verdad. Allí no se menciona ninguna sucesión de padre a hijo en las responsabilidades de la iglesia. Y esto no se debe a que los líderes de la iglesia no tuvieran hijos o que no tuvieran hijos crecientes, porque precisamente está en la palabra de Dios como requisito para poder ejercer el ministerio. Tito 1:6 dice que fueran irreprensible marido de una sola mujer y que tengan hijos crecientes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Esto demuestra que todos los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento tenían hijos crecientes y de buen testimonio. Sin embargo, no se menciona ni uno solo caso de un hijo de pastor, anciano o presbítero que haya heredado el cargo de su padre. ¿Dónde está la Biblia? Mostrámelo. Todos los apóstoles eran casados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. Y los hermanos del Señor y Pedro. Pero ninguno de sus hijos se menciona en la Biblia que ocupara un servicio de liderazgo en la iglesia. ¿Por qué? Aun cuando la Biblia calla, es porque quiere entregarnos una lección práctica y resulta muy obvio que Dios nos quiere enseñar
que no es de acuerdo a su voluntad, esa sucesión de liderazgo que hoy es heredada muy comúnmente por los hijos de los pastores o ancianos, estas dinastías que se han establecido para prevalecer en el poder, en el negocio de la familia pastoral. Yo digo, cuando un ministro se cree que es un negocio lo que está haciendo, que él es el dueño de la empresa, que es el capitán, que es el que más maneja. Y acá mando yo y se hace lo que yo digo. Y siempre les digo, para descubrir que te están mintiendo, preguntale a nombre de quién está la cuenta bancaria, preguntale a nombre de quién está la institución, preguntale a nombre de quién está el terreno o el lugar donde se reúnen. Preguntale. Tendrías que salir corriendo cuando te conteste. El único que legítimamente debe apartar y capacitar un hermano para el ministerio es el Espíritu Santo, porque incuestionablemente ese es uno de los dones más trascendentales en una iglesia local. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas injusticias y parcialidades se han cometido en muchos lugares para preservar el negocio de la familia. Porque ahora no son los negocios del Señor, sino los negocios de hombres. Ya no es como dijo Jesús cuando los encontraron, que lo habían perdido y lo volvieron a encontrar. El niño de 12 años era más inteligente que todos los que tenemos hoy en día, que dicen que son hombres de Dios. 12 años tenía. Y cuando le dijeron los padres, ay, Jesús, te hemos estado buscando. Él los miró y le dijo, Padre, en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Y él no le estaba vendiendo mueble que hacía José. No le decía, mirá, acá tenemos una mesita de luz, tenemos una ratonera, ¿viste? Y tenemos un placar, tenemos... Eso no era el negocio. El negocio del padre era enseñarle a esos ejemplares que decían que eran los max de la ley, que se la sabían de memoria, y un nene de 12 años, que no era cualquiera, le estaba enseñando lo que era la verdad. 12 años tenía. 12 años. La voluntad de los hombres no debería ser la que prevalezca cuando se trata de los negocios del Señor, porque el Señor no consulta con ninguna de sus criaturas ni para el tema fundamental de la salvación. Mirá si Dios me va a venir a consultar a mí. ¿Sabe cuánto payaso de cuarta que tiene el ministerio grande, que usted lo ve predicar por YouTube, por todos lados? Dicen, Dios no puede hacer nada si no me viene a consultar a mí. Oh, qué bárbaro. ¿Quién sos vos? ¿El creador? ¿Vos creaste a Dios? ¿Vos creaste los cielos y la tierra? Juan 1, 2 y 13 dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Por eso que no todos son hijos de Dios tampoco. No todos son hijos de Dios. Cuando dice no son engendrados de sangre, se refiere a que no es algo que se hereda por familia. No es algo que se recibe por voluntad humana ni voluntad de hombre, sino que exclusivamente de Dios. Muchos confunden ese lugar donde Pablo estaba en la cárcel y bueno, se abrieron las cárceles y todo y de pronto aparece el carcelero desesperado porque si se perdieran los presos lo iban a matar. Entonces Pablo le dijo, no te hagas problema, acá estamos todos. Y ahí le predicó a Cristo y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero toda la casa del carcelero iba a ser salvo si se arrepentían. Si buscaban a Dios, si no, no hay forma de ser salvo. Porque la salvación es individual, no es colectiva. Bien, 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación. ¡Wow! Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y en relación a esta misma elección soberana de Dios que se efectuó, Efesios 1:5 al 6 dice así, por el puro afecto de Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice respecto al propósito por el cual nos salvó y no nos llevó inmediatamente al cielo, sino que nos dejó acá en la tierra para cumplir un propósito de acuerdo a su voluntad y planes eternos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice buenas obras, esa tiene que subrayar, buenas obras. No mentir, no robar, no engañar, no vivir del prójimo. Buenas obras. Dios diseñó para cada uno de sus hijos un plan de actividad para que desarrollemos acá en la tierra hasta que Él vuelva por su iglesia o nos llame a su presencia. Para lo cual nos ha capacitado conforme a ese propósito divino. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
sea, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, mayúscula Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo siempre supe que Él no quería que yo cante. Siempre supe que el Espíritu Santo no quería que yo cante. Pero sí que sea un predicador, que me inspire, que ayune, que ore, que busque su presencia, que lea, que estudie. Eso siempre lo supe. Una cosa es servir a Dios con excelencia, es prepararte y ser humilde. Y otra cosa es decir, como dicen, le va a ganar, Dios me va a dar, ¿viste? Dios me da palabra, ¿viste? Yo voy a orar, ahí voy a abrir la Biblia y voy a poner el dedo y voy a dar palabra. Ignorantes, dirigiendo congregaciones. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este es el problema que hoy existe, que las cosas se están haciendo, escuche bien, que las cosas que se están haciendo en la iglesia, que supuestamente es del Señor, no como Él quiere, sino como los hombres quieren. Su pregunta es que si tiene ventaja ser hijo de pastor para ejercer el liderazgo de la iglesia, se refiere a que si eso le otorga una ventaja sobre el resto de los hermanos, incluso de aquellos que han sido capacitados y designados por el Espíritu Santo para cumplir esa labor. No cabe la menor duda que sí, porque hoy existen verdaderas dinastías en muchas iglesias. Ayer estuve hablando con un hermanito que estaba muy congojado y su esposa se le cayó una lágrima. Pertenece a un ministerio hace como 30 años. Hicieron más de lo que tenían que hacer, se esforzaron más de lo que tenían que esforzar. Y apareció un payaso que tiene simplemente 2 años dentro de la congregación y lo apartaron para un ministerio. Vergüenza. Otro día escuché un programa de radio acá, no me acuerdo el día, que estaba re contento porque iban a festejar no sé qué cosa, que iban a apartar de pastora, de esto, del otro, a todo lo demás. Empezando por el ministerio falso, el pastorado femenino que no existe. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora bien, pero si su consulta es si le favorece para cumplir con mejor eficacia esa labor, la respuesta es no, porque el Espíritu Santo es quien elige y capacita sus instrumentos humanos, y nadie que Dios haya elegido para esa responsabilidad no será debidamente capacitado por el Señor. O sea que el eslogan mío, el que más le molesta a todo el mundo, es para que ya no te sigan mintiendo. No es mío, es de Dios. Cuando Dios me dio todas las frases, yo las anoto. Siempre escribo todo lo que Dios me da, para no olvidarme. Y cuando Él me dijo, exponiendo la palabra, 100% de la palabra, sin agregarle, sin quitarle, y agrégale para que ya no te sigan mintiendo. Porque siempre te mintieron. Así que sepa, no es de Dios, no viene de Dios. De que si yo soy pastor, mi hijo tiene que ser pastor, mi hija, mi nieto, mi bisnieto, y que me tenga que comprar un perro pastor alemán para que siga la dinastía. No, eso no es de Dios. Es una mentira más grande que una casa. Y tenemos que aprender que el Espíritu Santo es el que decide. Y no solo hay otra cosa importante. Te tiene que capacitar, te tiene que enseñar, te tiene que aprender. En la iglesia primitiva no se apartaban a las personas. Si acá terminé que vamos a apartar a este pastor, vamos a apostar a la anciana, la presbítero. Ellos ya reunían las condiciones. Ya tenían esa gracia, era visible en ellos, simplemente se la reconocían, porque en la Biblia no hay un solo lugar, si ustedes lo buscan en el Nuevo Testamento, de que hayan apartado a un pastor y lo hayan puesto frente a una congregación y que dirija a todo el mundo y que la vida de la gente pase por él. Muéstramelo. Se han desviado, se han distorsionado, se han vuelto religiosos, buscando manipular la vida de la gente cuando es el Espíritu Santo que tiene que hacerlo. ¿Sabe? Estamos en un tiempo hermoso, maravilloso, precioso, donde usted clama a Dios y Dios lo escucha. Donde ustedes, si busca a Dios de verdad, su Espíritu Santo se manifiesta. Pero hay muchos que solamente tienen los oídos tapados y hacen lo que se les da la gana. Usted decide permanecer en un lugar donde le están mintiendo o de verdad buscar la presencia de Dios, que es lo más hermoso en este tiempo. Tiempo malo estamos. Es tiempo de buscar a Dios, no hay otro tiempo. Y tenemos que ser sabios. Recuerde, los ministerios no se heredan para nada. Si Dios no lo dice, si Dios no lo capacita, es toda una mentira. Así que recuérdelo.